que se denomina de alguna manera el perfil de la deuda. Cuando ustedes escuchan hablar del perfil de la deuda, a lo que nos estamos refiriendo precisamente es a mejorar los montos, los intereses y los plazos. Esto, ¿por qué es muy peligroso? Porque lo que dice el artículo es que siempre que el gobierno nacional involucre un mejor perfil de la deuda, no requeriría la intervención del Congreso. O sea, que es una delegación, si bien en la materia precisa y con los elementos precisos, no fija un plazo, que es lo que manda la Constitución Nacional. Y si nos ponemos a pensar que también gran parte de la negociación por la deuda pública, la más importante, se ha hecho para conversión, consolidación, reestructuración, nos estamos dando cuenta que el Poder Ejecutivo se ha quedado con con una gran masa de atribuciones. Entonces, esta sería una segunda cuestión. La segunda parte del artículo, que no lo lean, no tiene mayor importancia, más porque utiliza una terminología y temas que hoy no están vigentes. Dice el artículo 66. Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas son nulas y sin efecto. Bueno, esto es así, pero realmente sabemos que muchas veces ha habido endeudamientos que han sido controvertidos en la justicia y sin embargo los acreedores dicen, bueno, yo en realidad tengo un acuerdo y compré los bonos del Estado Nacional en forma oficial y a mí si después la ley tenía algún problema es un tema que no debería afectarme porque soy un tercero frente a esta situación y ha generado muchos problemas. Pero está bien que la previsión esté. En el artículo 67 dice, el órgano coordinador de los sistemas de el Ministerio de Hacienda, tendrá la facultad de redistribuir o reasignar los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito público, siempre que así lo permitan las condiciones de la operación. Esta es la tercera gran y peligrosa delegación del Congreso al Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo ni más ni menos que se tomó un endeudamiento y que un funcionario a nivel de Secretaría de Estado, posiblemente también un ministro, podría decir, bueno, en realidad como ese programa no lo podemos hacer, agarramos la plata y lo reasignamos a otra cosa, cuando sabemos que siempre tiene que estar explícita la finalidad de para qué se contrajo esa deuda. ¿Me comprende? Entonces es una delegación también peor que la otra, porque no tiene materia, no tiene límite, ¿me comprenden? Entonces, y no tiene plazo. Entonces, también para nosotros es una excepción inconstitucional. Es importante este artículo también, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta que ha sido la práctica corriente, cualquiera haya sido el gobierno, ¿sí? Bueno, después hay un artículo, hay dos artículos, el 68 y el 69, que regula una oficina que se llama la Oficina Nacional de Crédito Público, muy famosa, pueden entrar en la página del Ministerio de Economía, de Hacienda, etcétera, como se llame, y ahí la van a ver, la Oficina de Crédito Público. Es una oficina estable, con gente muy capacitada, de muchos años en el lugar, que tiene resguardada toda la información de la deuda pública desde todos los tiempos. Entonces es una medida muy importante donde no solo tiene información, sino que es la que va a regular a través de resoluciones que le va a dar asesorar al ministro para todos los endeudamientos pasados, presentes y futuros. El artículo 69 dice cuáles son sus competencias, léanlo rápidamente, no es materia, digamos, de examen, pero es interesante ver a qué se dedica esta gente. Básicamente tiene una gran tarea de tipo normativo, que es lo que nos interesa a nosotros. Paradójicamente tiene pocos abogados, la mayoría son economistas, contadores, eso es un error de tipo técnico, ¿no? Bien, por último, para terminar la lectura de la ley, está el artículo 70. Es un artículo también muy importante,
dice, el servicio de la deuda estará constituido por la amortización del capital y el pago de los intereses y comisiones. Básicamente hay tres conceptos de devolución de toda deuda pública. Una es el capital, se amortiza el capital, se va pagando en cuota una vez por año, dos veces por año, etc. Los intereses, como cualquier préstamo, que también tiene una forma separada de ser pagado, a veces coinciden capital e intereses, pero siempre se distingue qué se está pagando. Y por otro lado, las comisiones. ¿Qué son las comisiones? Los gastos de todo tipo que tiene un endeudamiento. Básicamente, el pago al banco asesor, el pago al banco colocador, el pago de las cuentas en el exterior. Todas son comisiones que son muy caras. Corti, en su libro del año 2007-2008, el que ustedes están manejando, ya venía planteando que la ley lo que planteaba era directamente 3 o 4 condicionamientos, pero debería claramente estipular un máximo de comisiones. Bueno, eso lo vimos como la única contribución de la nueva ley de endeudamiento que aprobó el Congreso después de la ley de emergencia, dándole atribuciones al ministro de Economía actual, de Hacienda, para negociar este periodo que está pasando en este momento de la deuda pública argentina, cuyo 8 hoy es 8 de mayo, estamos bien, digo bien, ¿no? 8 de mayo, estoy perdido. Es un día clave, porque hoy tenemos el vencimiento de la oferta que se le hizo a los acreedores. Entonces, esa ley incluye esto que pide Corti 12 años atrás, un límite a las comisiones de los bancos. Lo otro que va a plantear Corti en el texto es una forma transparente de selección de los bancos que van a asesorar a Argentina. En general son bancos internacionales de enorme poder que realmente han sido elegidos en forma bastante arbitraria. Lo que se pide en ese texto es que haya una licitación, que haya una compulsa de precios abierta y que no sea cerrado a un grupo muy pequeño de bancos. Y también creo que lo ha resuelto bastante bien este último canje. Bien, dice la segunda parte del artículo 70, muy importante. Los presupuestos de las entidades del sector público deberán formularse, dice, previendo los créditos para pagar esa deuda. ¿Está? Si la deuda la encaró el Ministerio de Economía, dentro del presupuesto del Ministerio de Economía tiene que figurar para todo el año cómo se va el presupuesto para poder pagar esa deuda. ¿Sí? Y por así sea una provincia, un organismo público, una empresa del Estado, debe constar claramente en el presupuesto para el año que empieza el dinero para poder pagar. Y lo vamos a entender en la tercera parte del artículo, que es vital. Dice, el Poder Ejecutivo podrá debitar de las cuentas bancarias de las entidades que no cumplan en términos del servicio de la deuda el monto de dicho servicio y efectuarlo directamente. ¿Qué significa esto? Que la Oficina de Crédito Público va a tener una pantalla, un monitor, con todos los vencimientos día por día. Cuando visualiza que el organismo tal no pagó, directamente se mete en las cuentas y lo paga. ¿Por qué es tan importante este artículo? Porque si no se paga, Argentina empieza a correrle el reloj del default. Y eso es para cualquier organismo. Esto es una cuestión, no importa si incumplió una oficina, la universidad última de nuestro país, la recién creada. Lo importante es que para el resto del mundo es una alarma roja que dice un organismo de Argentina no pagó, Argentina entra en default, ¿no? Y esto es muy grave. Hace unos meses pasó que el gobierno de Chubut, a través de su ministro de Economía, anunció que no iba a pagar una deuda. Con el solo anuncio provocó que cayeran todos los bonos argentinos, no importaba si era de Chubut, de dónde. ¿Por qué? Porque Argentina es visualizada
como un todo, no importa quién, digamos, quién incumple adentro. Entonces, el Estado Nacional tiene ese monitor, retira el dinero y lo paga. No lo puede hacer claramente con una provincia, porque la provincia tiene autonomía, etcétera, pero sí lo puede hacer con cualquier otro organismo. ¿Alguna duda hasta acá? Comentario, ahí terminaríamos, ya vimos la Constitución, vimos la ley. Mi idea ahora es entrar en algunas cuestiones de más de tipo económico. ¿Eh? A ver si lo tengo acá. Sí, acá está. Bien. ¿Lo ven? Sí, perfecto. Bien. Bueno, vamos a pasar Se ve, rápido. Vamos a pasar rápidamente esto. Bien. Segundo. Bueno, vamos a este primer cuadro. Vamos a ver algunos factores de tipo económico, ¿sí? Yo listé varios. ¿Por qué? Porque acá hay muchas opiniones. Entonces, vamos a ver las opiniones. Intenté tomar las opiniones de muchos autores, ¿sí? ¿Por qué es que, desde el punto de vista económico, un país, en este caso el nuestro, entra en la necesidad de pedir prestado, ya sea a sus ciudadanos a través de un bono de endeudamiento interno, o al exterior, o a un organismo financiero internacional? Pueden ser por varias razones. Una razón es que el sector público esté deficitario. ¿Qué significa que el sector público esté deficitario? Significa que gasta más que lo que recauda. ¿Sí? Esta es una primera definición. A ese déficit se lo llama déficit primario. Después vamos a ver que hay otro tipo de déficit. El déficit primario es cuando claramente se toma la recaudación y se toman los gastos y hay de alguna manera un desfasaje. Se está gastando más de lo que se recauda. Para resolver esto, hay un mecanismo alternativo que es imprimir billetes. ¿Sí? El Estado tiene la posibilidad de imprimir billetes y podría imprimir billetes como lo está haciendo en la actualidad, que no tiene quien le preste. ¿Sí? Ahora, ese imprimir billete tiene un límite. Llega un momento en el cual no se, digamos, se puede imprimir, pero se puede caer en una situación de inflación alta o peor, de hiperinflación. Entonces, muchas veces los países dicen, bueno, dado que no estoy llegando con los recursos, tengo una primer recurso para echarle mano. Imprimo. Ve que desde el punto de vista prudencial no es conveniente, emite una letra del Tesoro. ¿Se acuerdan que no era endeudamiento? Pero hay que pagarla antes de fin de año. ¿Sí? Esa es una segunda vía sin mucho daño como para cubrir ese déficit. Si eso tampoco alcanza, emite un bono a mediano o largo plazo pidiendo a los ciudadanos que compren ese bono. ¿Me comprenden? Y muchos ciudadanos pueden decir, bueno, un plazo fijo me está rindiendo 26%, y este endeudamiento me lo están haciendo al 40%. Entonces dice, bueno, yo voy y le presto a mi país. ¿Sí? Otra posibilidad. Problemas de eso. El problema es que los intereses pueden ser tan crecientes que llega un momento en el cual se le vuelve un problema al Estado poder devolver los intereses. Este escenario es el de las LEVAC de hace 2 años. Cuarta posibilidad, salir a pedir dólares afuera. ¿Sí? Y adentro también, endeudarse en moneda extranjera. Y ahí tendremos otro problema muy grave, que nosotros no imprimimos billetes de dólares. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tenemos que conseguir los dólares para pagar. Bien, esta sería una situación. Otra situación que puede llevar a requerir dólares, o en especial dólares, ¿no? En este caso, es que no solo el Estado tenga un déficit, porque capaz que el Estado está más o menos equilibrado, pero sí lo que está pasando es que el sector privado produce autos, produce
ponen cajitas celulares Samsung, compra insumos para el agro, para poder exportar granos, pero lo que exporta frente a lo que tiene que importar para comprar esos insumos intermedios, en definitiva no alcance. ¿Me comprenden? Dudas hasta acá es importante esto, que para el proceso productivo se requieran más dólares de lo que estamos exportando y lo que entra por exportación. En ese caso, todo el país entra en un déficit de dólares, porque no hay dólares para comprar lo que se requiere para producir. Sumémosle un punto más, que el dólar esté en una buena situación, o sea, bajo, en buena situación está bajo, y todos nos vamos al exterior de vacaciones. Nos vamos a Brasil, nos vamos a Europa, a Estados Unidos, a Miami, a Chile a comprar cualquier cosa. Entonces, eso también genera un déficit de dólares. ¿Por qué? Porque el turismo, si los que entran para visitar el país son muy pocos frente a los que salen para visitar el exterior, se produce también un déficit de dólares. O sea, segunda cuestión. La tercera es el atesoramiento. ¿eh? Perdón, Con, profesor, escucho. las vacaciones, yo me pregunto, ¿no? Es tanta la cantidad de demanda que hay Es de fenomenal. dólares para irse de vacaciones que causar un déficit al Sí, Estado. sí, sí. Calcúlele que el déficit, escuche bien lo que te decía, el déficit de los últimos años pasados fue de 7.000 millones de dólares. Esto significa que fue mucho más, porque hubo extranjeros que vinieron a nuestro país. Sin embargo, solo el déficit fue de 7.000 millones de dólares, una cifra macroeconómica, ¿me comprende? Entonces, es muy grande la cantidad de dinero que se va. Por supuesto que usted me dirá, bueno, pero solo nos vamos a comer choclos a Brasil o panchos a Miami. No, también involucra lo que se compra ahí. ¿Por qué? Porque eso se va a comprar con tarjeta de crédito y usted la tarjeta de crédito, todos ustedes, lo pagamos en pesos. ¿Y de dónde salen los dólares para que Visa le pague al comercio de Miami, no sé, de Roma, etcétera? Sale del Banco Central. ¿Me comprenden? Entonces, por eso no es solo el pasaje de ida y de vuelta en avión, sino que involucra todo lo que sucede. Cuando los argentinos iban a Chile a comprar y hacían cola de 10 horas para traspasar la frontera, eso salvó la economía chilena y arruinó la nuestra. ¿Me compré? Digo, para que nos demos una idea del volumen fenomenal de lo que estamos hablando. Fue un efecto reactivador en Chile y realmente grave en el déficit de dólar para nuestro país. ¿Alguna duda con respecto a este segundo elemento? Doy otro elemento más. Por ejemplo, en Centroamérica, que tiene una fuerte dependencia de los Estados Unidos, toda familia tiene a un hijo que saben que lo van a educar para que viaje a Estados Unidos, trabaje y le mande las remesas de dinero. O sea, se mantenga en Estados Unidos y le mande el excedente a toda la familia para que pueda vivir más o menos dignamente en República Dominicana, Nicaragua, etc. Cuando uno hace la cuenta de eso, para esos países son exportaciones. ¿Me comprenden? Porque esas remesas son más importantes que lo que venden, ¿me entienden? Al exterior como exportaciones. En nuestro caso es al revés. En nuestro caso hay fuga de dólares. El dinero se envía afuera. Lo vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? El tercer elemento que puede provocar un déficit del sector privado que lo tenga que soportar el resto de la sociedad es precisamente el problema del atesoramiento de dólares, ¿no? Hay un furor argentino por el dólar, esto es innegable, es producto de muchos años de inflación y de cosas que, sigo prometiendo, vamos a ver con precisión en el futuro en unas reuniones posteriores al parcial.
Entonces hay una tendencia de ahorrar en euros, dólares, en cualquier cosa menos en moneda nacional, ¿sí? Eso produce también una presión a la demanda muy importante, que hoy está muy caída. Hoy es prácticamente de 100 millones de dólares equivale eso. ¿Por qué? Porque para comprar un dólar hay que pagar el 30%. Entonces se cayó esa demanda. Pero esa demanda hace, digamos, estamos hablando en noviembre, octubre del año pasado, era 10 veces más alta. ¿Me comprenden? Bueno, eso presionaba sobre ese déficit. ¿Por qué? Pues se requerían dólares para poder sostener esa demanda de atesoramiento. ¿Eh? ¿Dudas hasta acá? Serían los tres elementos que hacen que el Estado podría no tener un gran déficit, el Estado podría tener superávit en la balanza de pago, que vamos a ver ahora, pero igualmente la necesidad de dólares por estas tres vías producen un déficit en el sector privado que lo va a tener que compensar el Banco Central porque es el único que tiene mayoritariamente dólar frente a otro sector privado. ¿Bien? Bien, otra cosa que puede suceder, bueno, las cuestiones de liquidez y de solvencia la paso de largo, pues la vamos a ver más adelante. Una de las factores que presionan sobre el endeudamiento externo es lo que se llama alta financiarización. ¿Qué significa este concepto que es una especie de anglicismo? Significa que en momentos en que hay una gran masa de dólares en el mundo que buscan ser colocadas en el país, en diversos países, es una gran tentación para los gobiernos y para los privados de endeudarse en dólares. ¿Por qué? Porque alguien en el mundo está dispuesto a prestarlo. Y dada la seguridad de los sistemas financieros, dada digamos, las modernas comunicaciones, la seguridad en las transferencias, hace que esto sea relativamente sencillo. Estamos hablando de operaciones legales, no de fuga, digamos, de cuestiones de lavado de dinero, está claro, ¿no? En situaciones normales que se pueda acceder a préstamos en dólares de otra parte del mundo, que eso haga ingresar masas de dólares y que de alguna manera en algún momento hay que pagarlos esos dólares. Pues todos prestan para poder después recuperar ese préstamo y que en un momento provoquen un dólar bajo en su valor y de golpe sube. Pensemos en el dólar a 18 pesos de hace 2 años, no estamos hablando hace mucho tiempo. Y que de golpe pasó a 25, de golpe a 45, y hoy lo tenemos en 69, 70 el oficial, y bueno, todos los que vimos por ahí. Entonces, esta influencia de situaciones que pasan fuera de nuestra frontera siempre terminan, si el país no es un país responsable y no pone límites a esas entradas, provoca que existan grandes ingresos y después grandes egresos. ¿Se entendió esto? Lo vamos a ver igual, pero quería que lo tuviera en el radar. Sí. Un comentario, profesor. Sí. Al menos para mí me resulta llamativo, curioso, que si uno analiza este proceso de que hay exceso de oferta de dólares en el mundo, que cada tanto, es decir, salgan esos organismos o estados, no digo a regalar dólares, sino a ofrecerlo. Digo, ¿dónde están esos dólares? ¿Quién los tiene? ¿Por qué lo ofrecen? Estamos en ese momento. En todo el mundo sobran los dólares menos acá. Esta es la situación actual. Por eso no le debería llamar la atención. Lo que pasa es que nosotros no estamos disfrutando, entre comillas, de ese momento. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un proceso que puede llevarlo al default. Entonces nadie le va a prestar a Argentina. ¿Me comprende? Pero si, Bolivia acaba de colocar, después de casi una guerra civil, al 4,75% un gran endeudamiento. ¿Está? Y nosotros no tenemos nada de lo que está pasando en Bolivia, una especie de golpe militar. Sin embargo,
a lo que yo me refería era cómo cada tanto hay como una sobreoferta de dólares, a eso me refiero, digo. Ah, bien, bien, bien. Bueno, eso les prometo que lo vamos a ver en una semana y media, cómo fueron esos procesos y por qué se dan. ¿Eh? Lo vamos a comentar. Vamos a ver la crisis Como de del alguna petróleo. manera, claro, como de alguna manera invitando de forma obligatoria, por decirlo así, a que el mundo se endeude, digamos, a colocar esa plata, no Eh, por otras cosas, no. sí, sí. Son tentaciones muy fuertes, ¿no? Es como cuando en la película el Padrino le decía, le voy a hacer una oferta que no puede rechazar, ¿no? Es un poco así. Dice, bueno, yo tengo esto, tomalo, pero si no lo tomaste pueden pasar un montón de cosas. Entonces, ese elemento que es poco estudiado, me gusta que nombrarlo y que ustedes lo tengan en cuenta, que lo tengan en el radar para que en algún momento lo veamos. Bien. Bueno, otra de las cuestiones que sucede, que tiene que ver con lo que hablamos recién, es lo que se llama la falta de transparencia en el mercado financiero. El mercado financiero es un mercado de moneda, donde al ser siempre, como toda moneda, algo fungible, muchas veces no se sabe bien de dónde viene cada cosa, entonces se mezcla mucho la moneda bien habida con la que proviene de otros sectores, digamos, que entran dentro del lavado, y esto produce mucha distorsión en ese mercado. Es un mercado aparentemente transparente, pero al no tener regulación ese mercado, lo que pasa es que se producen estas entradas y salidas muy fuertes. ¿Sí? Bien, la otra cuestión que pesa acá entre los factores es el tipo de denominación de la deuda, que bien la podríamos incorporar, la denominación de la deuda, dentro del perfil de la deuda. Vimos que perfil era monto, interés y duración, ¿sí? Sumémosle para países como el nuestro, lo que se llama la denominación de la deuda. Es muy diferente que sean pesos o que sean dólares, ¿me comprenden? Entonces, cuando quiere un país mejorar el perfil de la deuda, también va a intentar llevarla a pesos en vez de a dólar, convertirla de dólares a pesos para mejorar la capacidad de pago. Repito, casualmente porque cada país emite su propia moneda y no puede emitir dólares. Entonces, esta cuestión también va a pesar. Bueno, y esto lo vimos, el tipo de ingreso de capital es fuerte o débil, ¿no? Llegados a este momento, es importante tener en cuenta algún concepto, ¿no? El tema de la balanza de pago. Yo creo que la primera vez que nos vimos, charlamos de esto, ya en clases presenciales, ¿no? No hay que confundir la cuenta corriente con la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es cuando uno toma productos y servicios contra productos y servicios, los que entran y los que salen, y eso va a dar una cuenta en dólares, o en una moneda de referencia. Si uno vende menos de lo que compra, en precios, le va a dar un déficit a la balanza de pago. Si es al revés, le va a dar un superávit en la balanza de pagos. Hoy nuestro país es superavitario en la balanza de pagos, no es deficitario. Esto viene desde la última etapa, diría el último año del gobierno anterior, donde la suba del dólar tan fuerte provocó que vendiéramos más de lo que compráramos. Entonces, hay un superávit en la balanza de pago. Esto es muy bueno, porque es es un piso, es algo menos que tenemos que enfrentar. ¿Sí? Ahora, uno dice, pero ¿cómo? Si tenemos superávit en la balanza de pago, significa que nos están sobrando los dólares. Bueno, algo de eso hay, nos está sobrando dólares comerciales, pero como nuestro país además tiene que pagar servicios de la deuda, las empresas extranjeras envían sus ganancias en dólares a sus países de referencia, y las empresas endeudadas en dólares pagan los intereses y capital de los endeudados en dólares o en la moneda de referencia, eso es una cuenta diferente.
y se convierten deficitarias. ¿Me comprenden? Podría pasar que seamos superavitarios en las dos cuentas. Esa sería una situación bastante buena, muy buena. ¿Me comprenden? Pero nosotros en este momento tenemos una buena noticia, pero tenemos en el fondo del partido un problema grave, que son tantos los intereses que hay que pagar y el capital que hay que pagar durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021, que ha llevado a la necesidad de renegociar la deuda, porque si no, era tan grande la cifra de la cuenta corriente, o sea, lo que significa el pago no solo de bienes, servicios, sino también de intereses, capital, etcétera, que te hacen los privados y el Estado, que hacen que esa cuenta sea muy deficitaria. ¿Bien? ¿Dudas? Me interesa que hayan comprendido esta diferente situación entre una Lo y que otra decía, cuenta. profesor, era un gran fondo de dólares, pero también una gran deuda tenemos nosotros en este momento. Exactamente. Por eso ustedes van a escuchar al ministro actual de Economía que habla de una deuda sostenible. ¿Qué significa una deuda sostenible? Que se pueda pagar a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Con qué? Con una balanza de pagos superavitaria que permita captar ese superávit y utilizarlo para pagar al exterior sin que el déficit de la cuenta corriente obligue a los particulares y al Estado a seguir pidiendo nueva deuda. ¿Me comprenden? El objetivo acá es decir, pues no queremos pedir más deuda por un tiempo largo. Además, porque no nadie nos presta, digámoslo también, ¿no? Como nadie nos presta, necesitamos otra situación. Necesitamos generar un superávit de la balanza de pago, captar ese superávit y pagar. Ahora, si nos seguimos endeudando, nunca nos va a alcanzar. Este es el concepto de sostenibilidad. Fíjense que es simple, pero cuando uno escucha a los economistas, ahora parece que no se entiende nada. En realidad es una suma y una resta, ¿me comprenden? Hay que tener un nivel de pago al exterior suficiente para que con una balanza superavitaria podamos pagarla sin incurrir en nuevos préstamos. O sea, está, ¿cómo es el? Si hay alguno que tenga duda, hablamos. Bien. Ahí le puse en la parte de abajo la balanza comercial, más o menos la deuda financiera te da la cuenta corriente y la balanza de pagos. La idea es que no que sea siempre superavitaria, pero que sea levemente deficitaria, de tal manera que los prestadores en el exterior digan, bueno, yo te voy a prestar los dólares. O mejor, los argentinos que tienen dólares guardados en el colchón o escondidos, digan, bueno, yo le voy a prestar al Estado, porque el Estado además me va a pagar un interés por eso, y me va a convenir a mí y al Estado, pero sé que me la va a devolver. ¿Me comprenden? ¿Cómo sería el concepto? ¿Por qué sé que me la va a devolver? Porque el déficit no es sustancial, es del 3% del PBI, no es importante. Entonces, sé que en situaciones normales cualquier Estado me lo pagaría. Bueno, nosotros hoy estamos pagando el 19% del presupuesto nacional en deuda en dólares. Si el dólar sube, más del 19%, ¿me comprenden? Es una cifra muy grande, de todo lo que recauda el Estado para poder pagar eso. Bien, un concepto también interesante desde el punto de vista económico es que todos los países son deudores y o acreedores. En algún punto alguien me debe y yo le debo. La teoría es, si tomáramos todas las cuentas de superávit y déficit de todos los países del mundo, la cuenta daría cero. ¿Me comprenden? Porque todos nos debemos con todo. Lo que yo le debo a Estados Unidos, a su vez Estados Unidos se lo debe a China, y a su vez los chinos le deben. Entonces, cuando se toma toda la deuda y superávit de todos los países, esto debería dar cero. Hay que sacar de la cuenta el narcotráfico, la trata de blancas, de mujeres, la esclavitud, todo eso queda fuera de este cálculo, ¿me comprenden? ¿Por qué? Porque es dinero ilegal, pero si tomamos la legalidad, la cuenta debería ser cero, porque Uruguay le debe a uno, pero es acreedor del otro, ¿me comprenden? Y todo se va neteando. Hoy claramente nosotros somos deudores, está claro. Pero el deudor más grande del mundo en este momento, ¿quién es? ¿Quién es? Si alguno lo sabe. Estados Unidos.
Estados Unidos. Exactamente. Estados Unidos es el deudor más grande. Y uno dice, ¿Y pero el tenedor más grande de los bonos de Estados Unidos? es China. China. Sí, pero ahí no hay que confundirse. El problema es chino, no es de Estados Unidos. Porque un día Estados Unidos dice, no pago, y se acabó China. ¿Me comprenden? Por eso China hace 10 años está tratando de sacarse encima esos títulos porque saben que puede ser una amenaza. Forma parte de un equilibrio mundial eso. Yo tengo tus bonos y te condiciono, pero a su vez el que es deudor puede decir, no te voy a pagar. Y Estados Unidos solo hizo 2 o 3 oportunidades en la historia, muy famosas. O sea que tampoco podemos decir que Estados Unidos va a cumplir siempre. Cumple siempre que esté dentro de su conveniencia, como hacen todos los países del mundo. Bien. Bueno, este concepto último, y creo que, no sé qué hora estamos, mi idea es terminar con este concepto, ver alguna cosita más, tiene que ver con una particularidad argentina, que es raro verlo en otros países. ¿Cuál es la recomendación internacional sobre qué debe tener un país para ser un país que funcione, etcétera? No debe tener un monocultivo. O sea, no debe ser bananero, no debe vender solamente banana, o solamente maíz, o solamente petróleo. Debe tener un conjunto de productos a exportar. Dije vender, exportar. Me refería a vender afuera. ¿Lo cumplimos? Lo cumplimos. Argentina vende productos de origen industrial, productos de origen agropecuario, materias primas. Tenemos un supermercado bastante variado de todas esas cosas. O sea que ahí nadie nos podría decir nada. Diferente a otros países que venden un producto y son muy dependientes de ese producto. Irán vende petróleo, se cae el petróleo y en Irán están por saltar todo por el aire. ¿Me comprenden? Venezuela, ya vemos lo que fue pasando por el precio del petróleo de tantos años. Ecuador Entonces, también lo mismo. Ecuador, lo mismo. Entonces, es la maldición del recurso natural, se le llama eso. Es decir, depender tanto de algo que a veces nos hace muy feliz y a veces nos complica mucho. Bien, bueno, nosotros ese problema no lo tenemos felizmente. Tiene, segunda recomendación, tiene que tener muchos países a los que les venda, para no depender de un solo país. Bueno, nosotros le vendemos una cantidad muy grande de países. A la India, a Rusia, a China, casualmente al que menos le vendemos es a Estados Unidos y dependemos de su moneda. Esto es una gran paradoja nacional. Le vendemos mucho a Europa, o sea que también tenemos un gran emporio, digamos, de puertos a donde llegar. ¿Sí? El problema que hemos estado teniendo en nuestro país es el denominado problema de la doble transferencia. ¿Sí? ¿Qué es este problema de la doble transferencia? Tiene que ver con que todos los países, y cuanto más grande se hace la globalización, más es necesario esto, tienen que tener, como les dije antes, los dólares para comprar los insumos intermedios para que su proceso productivo se lleve adelante. ¿Sí? Ejemplo clásico, o clásico no, un ejemplo es el de un pañal. Un pañal se usa una vez, los que tengan hijos pequeños lo sabrán, y se tira. El pañal, un simple pañal, hoy por hoy, mis abuelas decían que usaban unos trapos que lavaban, unas bombachas de goma que lavaban, o sea que usaban chiripá, se llamaba, y bombacha de goma, que duraba mucho tiempo. Hoy el pañal dura una utilización y contamina como pocas cosas. Pero ¿qué pasa? Es un producto tecnológico y un pañal. Es un producto que tiene una cintita para pegar, tiene unas bolitas adentro que retienen el agua, tiene unos perfumes, tienen unos elásticos. Por lo que me enteré, intervienen 18 países en la construcción de un pañal. Es un algo de fabricación masiva, pero en algún lugar se fabrican las bolitas absorbentes, en otro se fabrica la tela, en otro hay mucha tecnología en un pañal. Se mejoran para que no le haga daño
al bebé, para que no lo paspe, un montón de cosas que son adelantos tecnológicos en un producto muy simple, ¿sí? Bueno, para poder comprar un pañal, parte del pañal se necesitan dólares también, ¿comprenden? Cuanto más sube el dólar, más caro va a ser el pañal, ¿sí? Entonces, para poder obtener estos dólares, en la mayoría de los países hay un método muy sencillo. Por ejemplo, en Chile, ¿qué hay en Chile? Cobre. Es uno, creo que es el principal, número uno, número dos, productor de cobre del mundo, ¿sí? En la misma montaña que del otro lado, ¿quién está? Nosotros. ¿Está? Un detalle. No es si hacen un pozo y la sacan de este lado, pero la verdad que uno compara la producción de Chile cobre y la nuestra es casi inexistente. Bueno, ellos tienen una empresa de cobre nacional. Esa empresa saca el cobre, intenta sostener el cobre lo más alto posible en valor porque va manejando y fija el precio con otros 2 o 3 países del cobre, entra el dinero en dólares y una parte se llama la renta en dólares o moneda en divisas del cobre. Y con eso financia gran parte del Estado chileno. En Bolivia hay una situación similar con la plata, el oro, algún otro mineral, Perú, Ecuador dijimos con el petróleo, México con el petróleo, etc. Hay una fuente principal de extracción de esos dólares. ¿De dónde saca los dólares nuestro país? Básicamente del agro, ¿sí? ¿Y cómo es el sistema productivo del agro? Es un sistema basado en una de las tierras, creo que la tierra más rica del mundo. Hay una zona de Ucrania que me dicen que puede competir con nosotros. Ohio en Estados Unidos se terminó. Es la tierra más productiva del mundo, en la zona de Pergamino, Venado Tuerto. Y aplicado a eso, tecnología es mucho más productiva. Pero ¿qué sucede? Que esa tierra está extendida en miles de productores que le venden a un silo exportador y que ese silo exportador después la vende, ingresa los dólares al país y el Estado tiene que sacar de ahí los dólares para poder pagar todos los demás. Por eso hay tanta expectativa en algo como Vaca Muerta, porque dicen, bueno, Vaca Muerta podría dar el equivalente al agro, entonces no tendríamos que presionar tanto sobre el agro, depender de esta situación de ir a cobrarle a miles de productores que cuando les sube el impuesto hacen un lío tremendo, que tienen fuerza como para sostener un conflicto, como lo ha demostrado hace 10 años con la resolución 125, ustedes recordarán, 10, 11 años. Entonces, a eso se le llama el problema de la doble transferencia. Mientras en casi todos los países hay una o dos fuentes principales de donde directamente los estados extraen los dólares y pagan lo que necesita para que todo el país funcione, en nuestro país se requiere que esos productores vendan, después cobrarle a través del sistema impositivo y después transferirlo al exterior para pagar ya sea deuda externa, etcétera, etcétera. Este problema de la doble transferencia es un problema que tiene de alguna manera muchas cuestiones en cómo llevar adelante esa recaudación, cómo evitar la evasión impositiva, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucho más difícil obtener para el Estado argentino el producto de esa renta en dólares que para un chileno del petróleo, para un boliviano, para Ecuador del petróleo. Esto no significa que para ellos no sea un problema. ¿Por qué? Porque se les cae el precio internacional, ya digamos, no tienen otra alternativa. Pero sería muy lindo que nosotros tuviéramos otras fuentes que nos permitieran hacernos de ese dinero en forma directa para no tener que caer en este doble movimiento donde puede suceder que
los exportadores dejen el dinero fuera del país, ¿me comprende? No digo que lo fuguen, lo dejen fuera del país. Y digan, bueno, todavía no lo voy a liquidar, como sucedió en toda la etapa del gobierno anterior, que los mismos aliados, porque eran aliados políticos del gobierno, decían, no, no voy a traer el dinero, lo dejo en Nueva York, que está más tranquilo. Y eso hacía que cada vez le faltaran más dólares. Hoy deben estar arrepentidos, porque lo ideal hubiese sido traerlo y generar un mercado de dólares que finalmente era producido en nuestro país. ¿Comprenden? Bueno, este problema de la transferencia es un problema típicamente nuestro. Bien, acá llegamos al concepto principal para todas las economías latinoamericanas, que es el concepto de restricción externa. ¿Sí? Perdón, profesor. Sí. Suena contradictorio, o parece contradictorio, ¿no? A ver. Un país que tenga tantos recursos, pero que a la vez el Estado no tenga una fuente, por decirlo así, propia, para hacerse de la moneda de esos recursos, para llenar sus arcas, digamos. Si bien todas esas fuentes están en manos privadas, el Estado no las tiene, digamos. Sí, sí, sí. Que no es así como usted dijo en el caso de Chile, que el Estado chileno maneja el cobre, maneja el precio y tiene una política, ¿no? Nadie puede negar, digamos, que Chile es una economía capitalista, liberal. Nadie puede decir que estamos frente a un Estado socialista en Chile. Sin embargo, tienen su fuente. Nosotros tuvimos en YPF, etcétera, pero después YPF se privatizó, una manera de recaudar directamente esa renta en dólares. Hoy YPF, contrariamente a lo que se cree, no es una empresa totalmente estatal, es una empresa que tiene capital mayoritario, tiene un voto más que el resto, pero no deja de ser una empresa que actúa en el sector privado, ¿está? Entonces tampoco es sencillo lograr, bueno, ahora menos por la caída del precio del petróleo fue tremenda, ¿no? Pero por supuesto que lo que usted dice es contradictorio, ¿no? Es cierto que es contradictorio, un país con tantos recursos que le pase esto, pero la explicación es la que le acabo de decir, que es muy difícil, o es más difícil, no es imposible, es más difícil que en otros países que el Estado se haga de esos dólares. Y repito, el problema es que para poder adquirir esos dólares, no solo lo hace por vía impositiva, sino, como vamos a ver, a veces, muchas veces, emite dinero y los compra en el mercado como si fuera cualquiera de nosotros. En el pasado, que iba y decía, uy, me sobró plata, voy a comprar dólares. Era un comprador más de esos dólares en forma masiva, ¿me comprenden? Entonces, pero el Estado lo compraba imprimiendo moneda, o sea, cada dólar que compraba era pesos que dejaba en el mercado con lo que, vamos a ver, eso significa. Entonces, la doble transferencia busca explicar esta contradicción, busca explicar, busca decir, bueno, es por esto que suceden estas cosas. Sí. No, una opinión, digamos, un comentario con respecto a, en ese caso, ¿no estaría faltando o fallando que el Estado no tenga otras alternativas para hacerse de ese capital, como por ejemplo fomentar más la industria nacional? Podría ser. Lo que sucede es que clásicamente la industria nacional se fomentó con los dólares del agro y siempre hubo una puja, diciendo, por un lado el sector agropecuario diciendo nosotros estamos financiando una industria que no es eficiente, ¿está? Que no puede exportar, que no puede competir. Nosotros, que invertimos, competimos, investigamos, le metemos tecnología, nos quieren sacar toda la plata y de alguna manera nos perjudican en beneficio de un Estado que no funciona y una industria que es ineficiente. Lo que les quiero decir es que todos tienen parte de razón. Lo importante es comprender eso. Decir, bueno, hay razones en todos los lugares. Uno podría decir,
bueno, pero hay un sector que se podría poner un poquito porque estamos con el coronavirus, pero la economía no se maneja con el corazón, ¿me comprenden? La economía es renta. Entonces, si el Estado no hace que esa solidaridad se incentive, es muy complicado. Esta es un poco una reflexión. Lo vamos a ir charlando a lo largo del curso porque es bien interesante lo que están planteando, ¿no? Bueno, Disculpe, antes de sí, continuar. sí. Entonces, el tema de la doble transferencia con Argentina sería que en vez de ser el propio Estado quien realiza la transacción de exportación y recibe el pago, lo hace un particular y al Estado Nacional se le tiene que sacar al particular de impuestos. Sí, a partir de dos vías. O impuesto, ¿sí? Es la primera vía, y la segunda vía es que el particular, al ver que sus tierras son rentables, que puede producir cada vez más, etcétera, trae esa renta al país, la liquida, esos dólares los vende en pesos, el Estado le ofrece comprarlos a través de la emisión monetaria y dice, yo te lo voy a comprar, porque claramente para comprar todos los dólares que trae el agro, no hay plata. No es que nos juntamos varios particulares y decimos, yo voy a comprar esos dólares. ¿Me comprenden? Se requiere de un jugador muy poderoso. Ahí interviene el Estado y compra esa renta. Esa es la manera sana, ¿me comprende? Sana, casi sana. Porque dice, bueno, es el Estado que por las dos vías, impositiva y por la vía de la compra de eso, se hace de los dólares. ¿Cuál sería la manera más sana de todas? Que el Estado argentino tenga un superávit tal que pueda con el ahorro de ese superávit comprar los dólares. Y ahí sería un juego muy virtuoso. ¿Por qué? Porque no habría emisión monetaria, ¿sí? Y por otro lado, el particular traería la plata, pues sabe que no está tratando con un Estado que está en bancarrota, ¿me comprenden? Pero para que el Estado argentino entre en un superávit del 3-4% anual en pesos, habría que hacer un ajuste bestial, ¿me comprende? Habría que hacer una cosa tremenda. Se requiere mucho tiempo para que eso se lleve adelante, por lo menos en este momento, o encontrar una renta inesperada, como fue en un momento Vaca Muerta o el petróleo en el sur en el año 1903, para que esto pueda hacer. Se dan en determinados momentos históricos muy precisos y hay que aprovecharlo. Si se desaprovecha, estamos listos. Profe, Sí. el mecanismo para que el Estado se haga entonces de esos dólares es siempre esperando que el privado los tiene que liquidar, o están obligados a liquidar. Dos cosas, liquidar y cobrando impuestos. Hoy están obligados a liquidar. Yo no quiero adelantarme a charlas que van a venir, ¿está? En poco tiempo. Hoy están obligados a liquidar. Durante el gobierno de Macri no estaban obligados a liquidar hasta dentro de 5 años. Podían hacerlo en 5 años. O sea, ¿y qué pasaba? Lo hacían en 5 años. ¿Está claro? Este era el problema. Se destruyó ese mercado de cambio por el cual el Estado sabía que todos los años le iban a entrar una cantidad de dólares y que si los importadores, los que se iban de viaje, los que ahorraban, no llegaban a comprar todo eso, lo que sobraba lo iba a comprar el Estado. Y el Estado de esa manera se hacía de esos dólares. ¿Me comprenden? Esto fue lo que falló. Bien. Yo les pido que me recuerden que hablemos de esto cuando hablemos de moneda y cambio. Que me lo recuerden para ver cómo fue todo ese... Yo tengo un trabajo, se lo voy a dar, un trabajo que presenté en Boston sobre cómo fue antes de que pasara lo que pasó, cómo venía pasando. ¿Me comprenden? Un trabajo jurídico y económico, sobre todo ese proceso en ese momento. Bien. ¿Cuáles son bueno, qué es la restricción externa entonces? Es la imposibilidad de generar de manera permanente y sostenible dólares para garantizar la adquisición de bienes de capital e intermedios para darle continuidad al proceso productivo interno. O sea, que el Estado no puede generar
permanentemente y sosteniblemente. Esto es importante, porque hay veces que lo genera, pero no lo puede sostener en el tiempo. ¿Qué cosa? Los dólares, las divisas, porque puede ser otra moneda, pero nosotros estamos obviamente con los dólares en la cabeza, ¿no? Garantizar la adquisición de esos bienes, que pueden ser máquinas o pueden ser insumos químicos que sean indispensables, agroquímicos, para lograr darle continuidad a ese proceso productivo interno. Hace poco me vino a ver un fabricante de potabilizadores de agua, ¿sí? ¿Qué utilizaban los potabilizadores o que se ponen en el domicilio? Utilizan un barro constituido por un mineral que filtra el agua, entre otras cosas, tantas cosas, pero una de las cosas era ese barro. Lo importaban de Brasil y de no sé qué país de Europa. Yo dije, acá no hay de eso. Dice, sí, hay montañas de esto. ¿Y qué pasa? Y pasa que yo necesito que esté en tanto, la molienda tenga tanto micrones de... ¿Y qué hay que hacer? Y ahí consigo una máquina que lo muela. Pero si uno se pone a pensar, hasta podríamos molerlo con una masa, ¿me compré? Digamos, cosa, no faltaba que alguien se ponga a fabricar eso, ¿me entienden? O traer la máquina que permita hacer ese bien intermedio y no depender de, digamos, de comprarlo en el exterior. Bueno, hay de estos ejemplos miles en nuestro país, porque el país es grande, es muy grande y es muy rico. Bien, ¿cuáles son las causas de esta restricción? Que repito, se le llama así por el tema de la sostenibilidad en el tiempo, porque muchas veces lo logramos, vivimos mucho tiempo sin esa restricción, pero fatalmente caemos ahí. Siempre nos pasa. A nosotros, y es básicamente un problema latinoamericano. Bueno, el déficit externo es una razón, la cuestión de la fuga de capitales. Muchas veces no es que el país no produce los dólares, sino que esos dólares se van del país. Muchas razones. La vamos a ver, o vamos a intentar verlas en un par de semanas. Esta Perdón, cuestión, profesor. sí. ¿No desarrolla entonces el tema ahora de fuga de capitales? No, porque tiene su complejidad y muchas veces se habla de fuga de capitales por diferentes razones. Fuga de capitales se utiliza en forma genérica. Por ejemplo, ¿es fuga de capitales la persona que va y compra $200 y lo deja en el banco? No. ¿Es fuga de capitales que se va a una cueva o una joyería a comprar dólares y digamos, fuera del mercado legal? Y no, pero está dentro de la cuenta. Entonces hay que determinar bien, para mí, qué es los diferentes niveles de fuga. Hay diferentes niveles, no es lo mismo todo. ¿Y por qué? Porque si es la persona que fue y se compró unos dólares para atesorar, para defender sus ahorros, es muy diferente al que transfirió dólares a Nueva York, porque ese no vuelve más. ¿Comprenden? Entonces me gustaría que lo veamos con alguna precisión. ¿Sí? Bien, las remesas al exterior, de lo que ya les dije, muchas empresas invierten en nuestro país, hacemos un acto, va el presidente, corta la cinta, aplaudimos todo. Uno se pregunta, ¿qué hace un presidente o presidenta inaugurando una empresa privada? Bueno, dice, no, porque da imagen de que el mundo confía en nosotros. Ahora, lo que no se cuenta es que apenas esa empresa empieza a tener ganancias, la llevan a su casa matriz en dólares. ¿Me comprenden? Invierten acá en pesos y lo sacan en dólares. Con esto no quiero decir que no venga nadie, pero tengamos en cuenta todo, lo bueno y lo que nos puede pasar y cómo ir regulando esa remesa, porque es dinero producido en el país. ¿Y cuál es el impuesto que hay que cobrarle por hacer eso? Lo Perdón, otro, profesor. sí, En ese punto que usted acaba de explicar, sí. un concepto así general, en el mundo es el capital privado, ¿le es tan fácil retirar sus capitales y volver a su casa matriz? Sí, sí. Es casi una garantía para que vengan.
¿Está bien? ¿Está? No sé si está bien, digo, ¿está claro? Sí, sí. Vienen porque van a poder retirar la ganancia, si no, no vendrían. ¿Está? Lo que hay, les voy a mostrar con algunas normativas, son normativas que dicen cuándo sacar esa ganancia, de las cuales yo estoy de acuerdo. ¿Está? Y bueno, en el momento en que faltan dólares, lo mejor es que reinviertan en nuestro país y regular eso. Hay algunas posiciones más ideológicas que dicen no hay que darle ningún tipo de límite para que vengan y que se den cuenta que la pueden sacar así traen más plata. Eso no lo he visto todavía, pero es una discusión y es una opinión personal que podemos discutir mucho tiempo, y de alguna manera forma parte de lo que cada uno opine, pero es un problema. Es un problema, puede ser una ventaja, pero muchas veces es un problema. Y esta dependencia del capital extranjero, ¿no? La necesidad muchas veces por falta de desarrollo tecnológico, nosotros estamos importando unas tiritas para el coronavirus ahora, ¿sí? Bueno, esas tiritas, muchas de esas fueron de alguna manera diseñadas en tiempo récord, en 45 días, por 3 universidades de nuestro país públicas. ¿Me comprende? Entonces uno dice, ¿era necesario ir a China? Bueno, era necesario por si no salía esto. Pero la verdad que hay talento, conocimiento, etcétera, en nuestro país para poder hacerlo. Pero siempre dependemos mucho de esas situaciones, en especial en casos de mucha urgencia. Bueno, con esto, ¿qué es lo que vimos? Vimos la Constitución, vimos la normativa, vimos algunos conceptos económicos. Mi idea el día martes es analizar un poco la historia de básicamente la deuda pública, pero más la deuda externa argentina, en sus hitos más importantes. No lo vamos a poder ver todo, pero sí en sus hitos más importantes. Mi idea es dejar un tiempo más adelante para analizar la actual negociación, dado que, si bien hoy es un día clave, no terminó el partido y me gustaría que veamos todo más completo. Esta sería un poco la idea con este tema. ¿Sí? Terminamos entonces por hoy. ¿Alguna duda, comentario? ¿El tema como usted lo desarrolla Corti o hay otra bibliografía? Bueno, ¿qué van a...? No. Lo que vamos a hacer, un segundo.